Bienvenidos a la sesión de instalación del Comité de Conducta e Integridad Pública de la Secretaría de Cultura y el Instituto de Cultura de Baja California. Se les exhorta a guardar el debido orden y respeto para el desarrollo de la sesión, y para iniciar los trabajos se hace constar lo siguiente: que nos encontramos reunidos en la ciudad de Mexicali, Baja California, siendo las 12:35 horas del día 8 de noviembre de 2022, en la sala de juntas del Instituto de Cultura de Baja California, con domicilio en Avenida Álvaro Obregón, número 1209 de la Colonia Nueva de esta ciudad, con código postal 21100. Y estando presente su servidora, Gracelina Denis Cárdenas, coordinadora administrativa de la Secretaría de Cultura y directora de Administración del Instituto de Cultura de Baja California, presidenta designada del comité, Altagracia López Araujo, analista especializada de la Unidad de Planeación, Evaluación y Transparencia del Instituto de Cultura de Baja California, en su calidad de secretaria técnica designada del mismo comité. María de los Ángeles Buelna Uriarte, analista especializada de la Unidad de Planeación, Evaluación y Transparencia del ICBC, en su calidad de vocal electa. Y el contador público Víctor Manuel Ábalos Figueroa, titular del órgano de control interno del Instituto de Cultura de Baja California e integrante permanente de este comité. Hacemos constar que nos encontramos reunidos para llevar a cabo la instalación y toma de protesta de los miembros del Comité de Conducta e Integridad de la Secretaría de Cultura e Instituto de Cultura de Baja California, como ya se los había mencionado al inicio, y para lo cual se le solicita a la Secretaria Técnica dar lectura a los considerandos que anteceden a la presente sesión. Adelante, secretaria. Gracias. Considerando, primero, el capítulo 7 del Código de Ética para las Personas Servidoras Públicas de la Administración Pública de Baja California, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Baja California el 11 de febrero de 2022, contempla la instalación de comités de conducta e integridad pública en las dependencias y entidades paraestatales de la Administración Pública del Estado de Baja California, quienes serán el órgano colegiado dentro de las mismas encargado de implementar acciones de capacitación, sensibilización de la cultura de la integridad en el ejercicio de la función pública, así como de fungir como un medio de recepción de denuncias por presuntas violaciones al Código de Ética y al Código de Conducta. Segundo, que de conformidad con los artículos 8, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 18 y demás relativos de los lineamientos generales para la integración y funcionamiento de los comités de conducta e integridad pública de las dependencias y entidades paraestatales de la Administración Pública del Estado de Baja California, publicados en el Periódico Oficial del Estado de Baja California en fecha 8 de julio de 2022, se llevó a cabo mediante los oficios DG/393/22 y DG/295/22, la titular de la Secretaría de Cultura y directora general del Instituto de Cultura de Baja California, la maestra Almadelia Ábrego Ceballos, hizo la designación de las ciudadanas Gracelina Denis Cárdenas y Altagracia López Araujo como presidenta y secretaria técnica respectivamente del Comité de Conducta e Integridad Pública de la Secretaría de Cultura y del Instituto de Cultura de Baja California. Tercero, a efecto de llevar a cabo la elección de vocal temporal que integrará el comité, con fecha 5 de octubre del 2022, se emitió convocatoria electrónica a través de los medios digitales, específicamente dentro de la plataforma Google, para la creación de una liga, de la cual se obtuvieron los resultados que fueron debidamente contabilizados ante el órgano interno de control y que se plasmaron en el acta circunstanciada que fue elaborada para tal efecto, de la que se obtuvo como vocal electa a la ciudadana María de los Ángeles Buelna Uriarte y como suplente al ciudadano José Adriano Róstico López. Cuarto, de conformidad con lo previsto en el artículo 10, fracciones 1 y 2, se generaron los oficios que designaron, de la designación de la ciudadana Gloria Dueñas Pacheco como presidenta suplente, y a través del oficio dirección, DA, diagonal 373, diagonal 2022, así como la del secretario técnico suplente, el ciudadano Federico Insunza Contreras, mediante oficio de la oficina de la titular número DG, diagonal 412, diagonal 2022. Es todo. En virtud de lo anteriormente expuesto, se procede a iniciar los trabajos de esta sesión y se solicita a la Secretaria Técnica verificar la lista de asistencia y establecer si existe el quórum legal. Una vez revisada la lista de asistencia, revisión de la lista de asistencia, es el punto número 1. Una vez revisada la lista de asistencia y encontrándose todos los miembros presentes, se declara la existencia de quórum legal para el desahogo de la presente sesión, dejando de manifiesto que los acuerdos que emanen de la misma tendrán validez plena para todos los efectos a los que haya lugar. Gracias, secretaria. Una vez establecido el quórum legal y para desarrollar
Los trabajos de esta sesión se solicita a la secretaria técnica dar lectura a la orden del día que fue elaborado para estos efectos. Adelante, secretaria. Orden del día. Primero, lista de asistencia y declaración de quórum legal. Segundo, lectura del orden del día para aprobación o modificación en su caso. Tercero, presentación de los miembros permanentes y temporales, así como de sus suplentes que conformarán el comité. Cuarto, lectura de facultades y obligaciones de las personas integrantes del comité. Quinto, toma de protesta de titulares y suplentes del Comité de Conducta e Integridad Pública de la Secretaría de Cultura e Instituto de Cultura de Baja California para determinar la fecha y hora del inicio de su encargo. Sexto, propuesta para dar difusión al comité de sus funciones y atribuciones en el portal de la Secretaría de Cultura e Instituto de Cultura de Baja California. Séptimo, lectura y aprobación de acuerdos. Octavo y último, clausura de la sesión. Bien, una vez que fue leído el orden del día, se pregunta a los miembros del comité si existe algún comentario al respecto y de no haber alguno, se pide a la secretaria técnica se someta a votación. Sí, vas a manifestar su voto, si están de acuerdo con el orden del día. ¿Lo aprueban? Aprobado. Bien, aprobado por unanimidad. Gracias. Aprobado lo anterior, se solicita de nueva cuenta a la secretaria técnica continuar con la lectura y desahogo del siguiente punto del orden del día. 4. Presentación de los miembros permanentes y temporales, así como de los suplentes que conformarán el comité. Grace Irina Denise Cárdenas, presidenta designada como miembro permanente del comité. Altagracia López Araujo, secretaria técnica designada para el comité como miembro permanente. Víctor Manuel Ábalos Figueroa, titular del órgano interno de control del ICBC, miembro permanente del comité. María de los Ángeles Huelda Uriarte, como vocal electa y miembro temporal por 2 años para este comité. Gloria Dueñas Pacheco, suplente designada para la presidencia del comité. Federico Insunza Contreras, suplente designado para la Secretaría Técnica. José Adrián Oróstico López, elegido como vocal suplente de este comité. Bien, una vez llevada a cabo la presentación de los miembros que conforman el comité y dando seguimiento al orden del día, se solicita a la secretaria técnica dar lectura al punto número 4 relativo a las facultades y obligaciones que adquieren las personas que integren este comité. Adelante, secretaria. Gracias. Lectura de las facultades y obligaciones de las personas integrantes del comité. Se dará lectura al artículo 21 de los lineamientos generales para la integración y funcionamiento de los comités de conducta e integridad pública de las dependencias y entidades paraestatales de la Administración Pública del Estado de Baja California, donde se establecen de manera precisa las atribuciones y obligaciones de las personas integrantes del comité. Artículo 21. Las personas integrantes del comité tendrán las obligaciones siguientes. 1. Asistir a todas las sesiones del comité y en caso de ausencia notificar la misma a la secretaria técnica. 2. Ejercer su voto informado en los asuntos y materias que sean sometidos en las sesiones del comité. 3. Atender los requerimientos que formule la secretaría. 4. Garantizar la confidencialidad de los datos personales a los que tengan acceso con motivo de las denuncias, inclusive después de que hubiere concluido su encargo dentro del comité. 5. Efectuar las acciones necesarias a fin de garantizar el anonimato que en su caso soliciten las personas denunciantes. 6. Cumplir y promover la observancia del Código de Ética, el Código de Conducta, así como la prevención de conflicto de intereses. 7. Dedicar el tiempo y esfuerzo necesarios para dar seguimiento y cumplimiento a los asuntos que se les sometan, recabar la información necesaria y solicitar la colaboración y apoyo que consideren oportunos. 8. Coadyuvar en la recepción y tramitación de las denuncias. 9. Cuidar que las actividades del comité se realicen con apego a los lineamientos y la normatividad aplicable. 10. Participar activamente en el comité, subcomités o comisiones en que colaboren a fin de que su criterio contribuya a la mejor toma de decisiones. 11. Hacer uso responsable de la información a la que tengan acceso. 12. Hacer del conocimiento por escrito de cualquier asunto en el que tuviere o conociere de un posible conflicto de intereses personal o de alguno de los demás miembros del comité, debiéndose abstener de participar el miembro que tuviese el conflicto. 13. Denunciar cualquier vulneración al Código de Ética o Código de Conducta que adviertan. 14. Proponer acción de fomento a la integridad y ética pública dirigidas a unidades administrativas en lo específico
o a la dependencia o entidad paraestatal en lo general y dar seguimiento a su cumplimiento. 15. Propiciar un ambiente de respeto, colaboración y cordialidad entre las personas integrantes del comité. 16. Capacitarse en las materias vinculadas a los objetivos de los presentes lineamientos, por lo que deberán acreditar semestralmente cuando menos un curso presencial o virtual en cualquiera de las siguientes materias: ética pública, integridad pública, mecanismos de combate a la corrupción, protección de datos personales, conflicto de intereses o derechos humanos asociados a dichos objetivos, o cualquier otro que la Secretaría convoque, los cuales deberán ser progresivos, diversos y propiciar la difusión del conocimiento adquirido. 17. Sugerir la participación de invitados a las sesiones que celebre el comité. Y 18. Las demás que se encuentren señaladas en los lineamientos, así como en la diversa normatividad aplicable. Es cuanto, presidente. Gracias, secretario. Una vez establecidas las obligaciones de los miembros de este comité, se procede con el quinto punto de la orden del día relativo a la toma de protesta de titulares y suplentes del Comité de Conducta e Integridad Pública de la Secretaría de Cultura e Instituto de Cultura de Baja California, para determinar la fecha y hora del inicio de su encargo, para lo cual, de la manera más respetuosa, se solicita a los titulares y suplentes ponerse de pie para llevar a cabo el solemne y de igual manera alzar su mano derecha con vista hacia la cámara de favor, y procedo a decir lo siguiente: con inclusión de la suscrita, aceptan y protestan el cargo que les ha sido conferido para ejercer las atribuciones que les otorga el Código de Ética para las personas servidoras públicas de la Administración Pública de Baja California y cumplir con los lineamientos generales para la integración y funcionamiento de los comités de conducta e integridad pública de las dependencias y entidades paraestatales de la Administración Pública del Estado de Baja California, en concordancia con lo que establece la normatividad vigente en materia de responsabilidades administrativas, con estricto apego a los principios que rigen el servicio público, como lo son la legalidad, la objetividad, el profesionalismo, la honradez, la lealtad, la imparcialidad, la eficiencia, la eficacia, la equidad, la transparencia, la integridad, la disciplina y la rendición de cuentas. Sí, profesor. Bien, muchas gracias. Favor de tomar asiento. Por lo que una vez que los miembros y titulares suplentes del comité aceptaron y protestaron su encargo, se hace constar que siendo las 12:47 horas del día 8 de noviembre de 2022, se declara formalmente instalado el Comité de Conducta e Integridad Pública de la Secretaría de Cultura y del Instituto de Cultura de Baja California. Una vez realizado lo anterior, se solicita a la Secretaría Técnica dar lectura al siguiente punto del orden del día. Gracias. 6. Propuesta para dar difusión al comité de sus funciones y atribuciones en el portal de la Secretaría de Cultura e Instituto de Cultura de Baja California. Bien, de conformidad con el artículo 13 del Código de Ética para las Personas Servidoras Públicas de la Administración Pública de Baja California y el numeral 21, fracción sexta de los lineamientos generales para la integración y funcionamiento de los comités de conducta e integridad pública de las dependencias y entidades paraestatales de la Administración Pública del Estado de Baja California, se establece la necesidad de llevar a cabo la difusión del Código de Ética, el Código de Conducta que habrá de elaborarse en su oportunidad, así como los procedimientos y mecanismos que lo regulan. Por lo que a efecto de dar cumplimiento a lo anterior, se propone a este comité gestionar ante el área de tecnologías de la información la inclusión en el portal institucional tanto de la Secretaría de Cultura como del Instituto de Cultura de Baja California, que se incluya dicha normatividad, así como la información inherente al presente comité. Por lo que se somete a consideración la propuesta antes descrita y se solicita a la Secretaría Técnica recabar los comentarios o intervenciones de los miembros del comité y en caso de no haber alguno, proceder a su votación. ¿Gusta manifestar algún comentario al respecto? Sírvanse y manifestar su voto. A favor. Votación unánime. Muy bien, en virtud de lo anterior, se solicita a la Secretaría Técnica elaborar los oficios correspondientes y otorgar el debido seguimiento a la propuesta antes planteada. Asimismo, dando continuidad a los trabajos de esta sesión, se solicita a la Secretaria la lectura y desahogo del séptimo punto del orden del día. 7. Lectura y aprobación de acuerdos. Derivado del desarrollo de la presente sesión, se desprenden los siguientes acuerdos. 1. Se formaliza el proceso de designación de los titulares y suplentes de la Presidencia y Secretaría Técnica del presente comité. 2. Se aprueba por los miembros del comité la convocatoria emitida para elegir vocal, titular y
y suplente del comité, así como los resultados de la misma que obran descritos en el acta circunstanciada que fue elaborada para tal efecto. 3. Se declara formalmente constituido el Comité de Conducta e Integridad Pública de la Secretaría de Cultura y el Instituto de Cultura de Baja California. 4. Se aprueban por unanimidad hacer las gestiones ante el área de tecnologías de la información para la inclusión en el portal institucional de la Secretaría de Cultura y el Instituto de Cultura de Baja California de la información relativa al Código de Ética del Estado, la instalación del presente comité, así como los procedimientos y mecanismos que los regulan. ¿Es cuánto, Presidenta? Muy bien. Para finalizar, se procede al desahogo del último punto del orden del día relativo a la clausura. Por lo que no habiendo más asuntos que tratar en estricto apego al orden del día que fue aprobado para esta sesión, siendo las 12:50 horas del día 8 de noviembre de 2022, se da por terminada la sesión de instalación del Comité de Conducta e Integridad Pública de la Secretaría de Cultura y del Instituto de Cultura de Baja California. Muchas gracias. Gracias.